Ok, estoy grabando. A ver. Ay, ¿cómo comienzo este video? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mariana y soy ilustradora. Y en el video de hoy quisiera hablar de algo un poco diferente a lo que normalmente hago en mi canal. Durante estas últimas semanas he estado pasando por procesos personales difíciles, de mucho dolor, angustia, incertidumbre. A líneas generales les puedo compartir que tuve una pérdida familiar cercana muy reciente. Mi papá falleció hace poco y prácticamente 2 semanas después hubo un terremoto terrible en mi país, Venezuela, y mi mamá, mi hermano, mi sobrino quedaron sin casa, perdieron todo lo que tenían. Y bueno, han sido días de preocupación, de tristeza, de poder lidiar con todas estas emociones, y he notado que pues mis ganas de crear, de sentarme, de grabar videos, de dibujar, de subir cosas a mis redes han desaparecido, porque obviamente mi mente en estos momentos está en otro lado. Todo eso que me está pasando me hace también reflexionar de que pues obviamente no soy la única persona que ha pasado por esto, y que tal vez alguno de ustedes estén pasando o hayan pasado por algún momento difícil, y me gustaría compartir cómo me he sentido y qué he estado haciendo para de a poco ir volviendo a mi rutina, ir volviendo a encontrar esos espacios donde pueda volver a crear, encaminarme de nuevo a esa rutina creativa que en estos momentos se encuentra en pausa. Yo siento que la creatividad es algo que no se da en modo automático, que requiere muchísimo, muchísimo de cómo estamos mentalmente nosotros, cómo nos sentimos, cómo, para mí es algo mucho más del mood. Así que para mí algo muy importante de entender es que si no tengo ganas de crear, de subir contenido, de seguir con este ritmo tan acelerado de producción, no significa que te hayas vuelto menos creativo, no significa que hayas fracasado, solo significa que eres un ser humano y a veces necesitamos que alguien nos lo recuerde. Como ya les dije, en estos tiempos en los que de verdad todo es tan rápido, las redes nos exigen tanto, el algoritmo nos exige tanto, una de las principales cosas que me embargan a mí es la culpa de no estar creando, la culpa de estar no siendo productiva, y ver cómo el mundo sigue adelante y uno simplemente está en modo paralizado, en modo congelado, porque no te da el corazón, no te dan las ganas. Entonces, detectar que esa culpa de verdad no trae absolutamente nada bueno es muy importante. No me quiero extender mucho y quisiera empezar a compartir tips que me han ido ayudando a lo largo de estos días y de esta semana a ir transitando con pues todo esto que me está pasando. De verdad me gustaría que si en algún momento están viendo este video y están pasando por esto, que estos tips les ayuden a volver a encauzarnos de nuevo en este camino. El tip número 1, por supuesto, es darte permiso para hacer una pausa. Y quiero aclarar algo porque muchas veces tendemos a confundir. Pausar no es abandonar. Una pausa es simplemente descansar. Algo que yo siempre practico y que me resulta mucho en mi trabajo es el método Pomodoro, que déjenme les muestro. Aquí tengo este relojito que viene con tiempos, con cronómetros de 25 minutos, de 5 minutos. Tiene otros, pero los del Pomodoro prácticamente se manejan en intervalos de 25 y de 5. Entonces, pones el temporizador en 25 minutos, te enfocas y trabajas en lo que tengas que hacer, y después descansan 5 minutos. Esa rutina la van a hacer por 4 veces, 25, 5, 25, 5, 25, 5, y luego toman una pausa de media hora. Es importante que de verdad tomen las pausas y que durante esos momentos intenten desconectarse. Tip número 2, definitivamente alejarte un poco del ruido de las redes sociales. No necesitas eliminar las redes sociales por completo, por supuesto que no, porque hoy en día son un medio de información
más que de simplemente entretenimiento, pero sí tratar de ser consciente y dosificar el consumo de redes sociales. Por ejemplo, en el caso de mi red artística o la red creativa, estoy intentando limitar los consumos en el día, que muchas veces es muy cómodo irse a la cama y empezar a scrollear y ver en qué andan otras personas que están creando, pero en estos momentos en los que no siento o no puedo estar generando contenido o creando, el ver que otros sí lo están haciendo me genera ansiedad. Entonces estoy intentando limitar al máximo el consumo, de hacerlo durante el día y de no tocar el celular en las noches. El tip 3, crear espacios de calma. Puede ser meditar, caminar, orar, sentarse en silencio. No tienen que ser 30 minutos, no tiene que ser una hora. Con 5 minutos o el tiempo que tú tengas para hacerlo es suficiente. Lo importante es que conscientemente lo puedas hacer. Tip 4, leer y consumir inspiración de una forma más suave. He descubierto en estos días que al no tener energía para crear, no quiere decir que no tenga energía para recibir otro tipo de información o otro tipo de medio que me permita de alguna forma distraerme. Entonces, ha sido importante buscar este tipo de actividad, como por ejemplo leer libros ilustrados o incluso ver algún tipo de contenido en YouTube. Recomiendo YouTube específicamente y no otras redes como TikTok o Instagram porque estas redes están muy diseñadas como para ir demasiado rápido y para que la persona haga scrolling, mientras que en YouTube tú puedes conseguir videos un poco más largos de contenido creativo, tal vez de reseñas de materiales o de eso, de reviews, de personas o de gente dibujando, e intentar consumir otro tipo de contenido que de alguna forma nos ayude o nos mantenga conectados, pero sin forzarnos o sin que nos haga sentir culpables porque no estamos haciendo algo activamente en ese momento. El tip número 5 es mantener una pequeña conexión con el arte. Algo que me ha ayudado mucho es quitarme esa expectativa de tener que pensar en crear grandes proyectos en este momento. Entonces, ¿qué pueden hacer mientras? Enfóquense tal vez en organizar su lugar de trabajo, organizar el estudio, que es algo que yo he ido haciendo. Por ejemplo, no sé, categorizar los materiales, los lápices de colores, categorizarlos por colores, organizar un poco. Hace poco me compré un set de lápices de pastel pencils, y el otro día me senté a hacer swatches en mi cuaderno, a verlos, a tocarlos, saben, como tener una conexión leve con los materiales sin necesidad de forzarse a tener que sentarse a crear nada, sin compromiso, por así decirlo. Es como esta metáfora que dice dejar una luz encendida para luego poder encontrar el camino de regreso. Y el sexto y último tip es hablarme con más amabilidad. Muchas veces somos increíblemente comprensivos con otras personas, con amigos, con seres queridos, pero no con nosotros mismos. Con nosotros mismos somos excesivamente duros. A veces es importante tratar de tratarnos a nosotros como tratamos a los demás, y es algo demasiado difícil y que me ha costado mucho y que intento poner en práctica día a día. Y bueno, ya para terminar, no quiero hacer este video muy largo, quería decirles que bueno, todavía estoy atravesando por este proceso, todavía estoy aprendiendo, todavía pues hay momentos o días buenos, días malos, y es algo totalmente normal, pero algo que intento recordarme a diario y repetirme es que mi creatividad no desapareció, está ahí. Si tú también estás pasando por una etapa complicada, espero que puedas recordar esto, y es que no tienes que apresurarte, no tienes que tener todas las respuestas hoy, no tienes que volver a ser la persona que eras ayer. Ve paso a paso, sé paciente contigo mismo, sé amable contigo mismo y confía en que cuando estés listo tu creatividad va a estar ahí esperándote. Así que les mando un gran abrazo y espero pronto volver con, digamos, la programación de mis rutinas creativas, empezar a compartirles nuevamente dibujos, procesos, materiales. Tengo
algunas cosas que he comprado que me muero de ganas por compartirlas y por probarlas con ustedes. Así que bueno, espero pronto poder volver a estar por acá creando juntos. Bye.